Hola, ¿qué tal? Yo soy Isabela, bienvenidos de nuevo a mi canal Vela Tips. Hoy os traigo un tutorial para hacerte estas trenzas de boxeadora. Lo único que vas a necesitar es un peine para hacerte las rayas súper recta, otro peine o el mismo para peinar bien, valga la redundancia, algún producto de tipo aceite o geles para suavizar el pelo. Vamos a humedecer un poco el pelo antes de hacerlas y ya está. Ponemos cualquier producto que sea tipo gel o aceite o algo que suavice y que te ayude a tener el pelo como pegadito. También puede ser gomina. Vale, cogemos la primera parte, la segunda, peinamos bien, incluso podéis poner más agua. Espero que hayáis entrenado bien hombro porque hay que mantenerlo ahí en isométrico a tope. Cogemos un poquito de pelo de delante. Vale, más o menos así. Esta es la parte importante. Si entendéis esto y tenéis paciencia, os saldrá todo. Cogemos estos pelitos y los partimos en tres. Van a ser los tres cabos que van a empezar la trenza. La trenza es como inversa y ahora veréis por qué. Y ahora cogemos los tres y el último lo paso por debajo del de en medio. Le doy una vuelta y ahí está. El último y el de medio queda arriba y ahora el de delante lo paso por abajo del que está en medio ahora. Vale, podemos empezar a coserla o hacer una más. Yo prefiero hacer una más. El que está atrás hacia dentro y el que está delante hacia el dentro. Y ahora empezamos, cogemos un poco de delante, lo unimos con el que está en el centro, estiramos bien y el que está arriba al centro, y en vez de seguir moviendo cogemos pelitos, lo metemos con el que está en el centro y el que está delante ahora lo paso al centro. ¿Vale? No sé si se ve, espero que sí, por favor. Vale, otra vez cogemos pelos de adelante, los pasamos al medio con el cabo de en medio, ¿vale? Ahí lo tengo. Pelos de atrás al medio. Cogemos pelos de atrás otra vez con los pelos de este cabo que están en medio. Ahora, el pelo de delante, de abajo, de aquí, de cerca de la ceja, otra vez en medio. Y cojo pelos de delante, de cerca de la ceja. ¿Ok? Seguimos, chicos. Cuando he cogido esos dos pelos, los he mezclado con el cabo del medio, cojo el pelo de atrás y lo meto abajo. ¿Vale? Cojo pelo de atrás ahora y lo meto, lo uno con el cabo de en medio. ¿Vale? Me estoy reventando el pelo, chaval. Vale, seguimos. Lo he unido con el cabo del de en medio. Ahora, el de delante, este, lo paso en medio. Siempre es así, ¿vale? Cojo ahora poco de pelo y lo uno con el cabo de en medio. ¿Vale? El pelo de atrás lo paso abajo. Y cojo pelo de atrás. Y cojo el resto del pelo que tengo aquí como pelillos y sigo una trenza normal. Este es el resultado, súper top. Hemos acabado este, me duele el brazo, pero voy a seguir. Si estás muy perdido, deshaces y vuelves a empezar, porque hay veces que... Voy a coger algo así, ok. Arriba, hay gente que lo hace así, súper fácil.
Yo empiezo así y muchas veces acabo, cuando estoy por la mitad, de esta forma. Así la trenza no queda como tan hacia la oreja, queda más en el centro, pero me gusta que quede más hacia la oreja porque cuando te acuestas o tal no se deshace. Parto en 3 otra vez. Volvemos a empezar este martirio. De delante, el pelo de delante hacia en medio. Y el pelo detrás ahora hacia en medio. Pelo delante hacia en medio. Pelo detrás hacia en medio. Y empezamos. Pelo detrás hacia en medio con el cabo de en medio. Y ahora pelo delante hacia en medio con el cabo de en medio. Tengo los 3 cabos bien cogidos. Vale, pelo detrás hacia el medio. Cojo pelo de detrás y lo uno. Pelo delante hacia el medio. Detrás hacia el medio, de delante hacia el medio. Cojo pelo de delante y lo pongo con el de en medio. Giro, meto el pelo de detrás hacia el medio y pongo pelo de detrás con el cabo de en medio. Uno esto y cojo pelo de delante hacia el medio y uno pelo de delante con el de en medio. Vale. Dios, qué lío, mirad. Pelo de detrás lo he puesto en medio y cojo pelo de detrás. Ok. Pelo de delante. Giro y lo meto hacia el medio y cojo pelo de delante. Gloria bendita, hemos acabado. Es una trenza normal. Vais practicando, ahora en la cuarentena tenemos tiempo. Este es el resultado. Hay veces que he salido de fiestas y todo y eso. Wiggle. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, suscribiros, dadle a like, compartirlo. Nos vemos en el próximo vídeo.